Muy buenos días, Buenos días. bendiciones para todos en esta mañana. Amén. En el día de hoy tenemos una enseñanza también de lo impensable. Hay muchas enseñanzas y principios que tenemos que aprender como iglesia y como hijos de Dios detrás de todos los eventos que se sucedieron en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, hablando acerca del pueblo de Israel y de los errores que cometieron, de los cuales también nosotros deberíamos aprender. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y uno de estos temas, aunque no esté directamente relacionado con pecados específicos como habla 1 Corintios capítulo 10 versículo 6, pero está muy relacionado con la historia del pueblo de Israel, específicamente con la cautividad y el regreso de los judíos del cautiverio babilónico. Con ocasión del estudio que estamos haciendo en la Escuela de Formación Bíblica y Liderazgo, donde estamos estudiando el libro Visión Panorámica de la Biblia, queremos traer a ustedes hoy una enseñanza que ha tenido un significado muy especial para los que estamos estudiando este libro. Se trata del regreso del pueblo judío del cautiverio babilónico. El regreso judío del imperio babilónico se da en tres etapas. La primera etapa es un regreso de los cautivos dirigido por Zorobabel con un propósito específico, y es el de reedificar el templo de Dios. El segundo regreso se da bajo la dirección de Esdras con el fin de enseñar la ley de Dios y hacer una reforma espiritual entre los judíos que llegan del cautiverio. Y un tercer regreso que se da bajo la dirección de Nehemías con el propósito de reconstruir los muros de la ciudad. Hay mucho de qué hablar sobre el regreso de los judíos a Jerusalén, sobre su retorno y sobre su restauración. Es un tema muy especial en el Antiguo Testamento. En enseñanzas anteriores, el pastor Benjamín nos habló acerca de la reedificación del muro que se dio en el tercer regreso. Veamos cuáles fueron los antecedentes o los sucesos que antecedieron el regreso de los judíos a Jerusalén. Y mejor, ¿por qué llegaron los judíos a ser cautivos en una tierra extraña? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, en el último capítulo, que es el capítulo 36, vamos a leer a partir del versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 11 al 21. Dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel.
También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Estos son los antecedentes, lo que antecedió, o las causas por las cuales el pueblo de Israel llegó a ser cautivo a Babilonia. Era que Dios les había dado una advertencia de que si seguían en sus pecados, en sus idolatrías y en sus iniquidades, iban a ser conquistados y llevados a otras naciones. Y así sucedió. Y ahí vimos en el pasaje cómo fueron los detalles de todo lo que sucedió allí, y fueron llevados cautivos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el primer regreso, cuyo propósito fue la reedificación del templo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos orienta, que nos dirige. Gracias por tu palabra. En esta mañana pedimos que nos des mucha sabiduría, Señor, para enseñar tu palabra, y también que prepares nuestros corazones para entender y para saber, Señor, tu voluntad para nuestras vidas a través de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los libros de la Biblia que narran esta apasionante historia acerca del regreso de los judíos a Jerusalén se encuentran en Esdras y en Nehemías. Entonces vamos a ir leyendo unos pasajes a medida que vamos desarrollando lo que sucede. Y les voy a pedir el favor que me tengan un poquito de paciencia, porque son varios versículos que vamos a estar leyendo. Y a medida pues que vayamos leyendo, vamos sacando los aspectos más relevantes que están relacionados con la reedificación del templo. Vamos a comenzar con el libro de Esdras. Ahí está después de Crónicas, que acabamos de leer. Vamos a leer en el capítulo 1 los versículos del 5 al 11. Esdras capítulo 1, versículos del 5 al 11. Perdón. Del 1 al 11. Esdras 1, del 1 al 11. Vamos a leer desde el capítulo 1, del primer versículo hasta el 11. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo,
sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ahora pasemos al capítulo 2, los dos primeros versículos. Habla acerca de quiénes fueron los que regresaron. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reumán y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel son, y a partir de allí, pues hace una lista de todas las personas que regresaron, que por obvias razones pues no vamos a leerla, pero vamos a saltarnos hasta el versículo 74, acerca de un detalle muy importante, porque ahí en el versículo del 64 al 70, y si ustedes pues si quieren leer y saber quiénes fueron específicamente los que regresaron, pues ahí está la lista completa. En el versículo 64 dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar siervos, siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Pasemos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 7 hasta el versículo 7, acerca de la restauración del altar. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de eso. Bueno, pienso que es suficiente por ahora de versículos y vamos a mirar algunos aspectos importantes y enseñanzas que podemos sacar acerca específicamente de la reconstrucción del templo. Vemos aquí en estos 4 pasajes que leímos la imagen de cómo obra Dios. Cuando Dios se dispone a restaurar aquello que ha caído. En este contexto, Dios obró, como siempre, de manera sobrenatural, para glorificarse, que era la restauración del templo para él poder ser honrado y adorado. El templo representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios y su gloria. Por lo tanto, el Señor tomó la iniciativa de reconstruir su templo. Y para esto hizo lo impensable: despertar el espíritu de un rey. Despertar el espíritu del rey Ciro, un rey pagano, para que se cumpliese su palabra con el propósito de reedificar su templo. Y si vemos quién representa a un rey representa una autoridad cuya palabra era respetada y honrada. El hecho de que el rey Ciro pregonara de palabra y por escrito que Dios le había demandado reedificarle casa en Jerusalén no era algo humano. Era algo que solamente podía hacer Dios. Puse la palabra impensable aquí varias veces. Es impensable que a un pueblo que está cautivo le sea permitido salir cuando le ofrecía beneficios a una nación que los había tomado cautivos. Y aún mucho más impensable es que se le permita salir a ese pueblo para reedificar su templo y adorar a su Dios. Y aún más, tenemos a este rey ordenando no solamente que salieran, sino que también se recogieran ofrendas para ser llevadas para reconstruir el templo de los judíos. Y vemos también la soberanía de Dios, de permitir que un reino, en este caso el reino babilónico, quien originalmente los llevó cautivos, fuera conquistado por otro reino más fuerte que ellos en ese momento. Y como vemos, este rey pagano contribuyó en gran manera a que el templo pudiera ser reedificado. Tanto que en el versículo 7 del capítulo 1 de Esdras, este rey buscó todos los utensilios que el rey que había conquistado y destruido buscó los utensilios que habían sido traídos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los entregó a los que estaban liderando el regreso, para que todo fuera puesto y restaurado en su sitio original.
Por otro lado, también Dios despertó. No solamente despertó el espíritu del rey, que tenía autoridad y al cual se le debía honor y respeto, sino que también Dios despertó el espíritu de aquellos que estuvieron a cargo de liderar el regreso. Es decir, gente de entre ellos mismos. Dice la escritura que fueron Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Misbal, Rehum y Ban, varios líderes, fueron despertados. Fue despertado su espíritu por la voluntad de Dios. Y dice la escritura también que junto con ellos le siguieron aproximadamente unas 50,000 personas que regresaron de la cautividad a su ciudad originaria. Me resulta bastante interesante ver cómo Dios es quien toma una iniciativa. Y en ambos casos, tanto en el rey como en los líderes, se menciona que fue él quien despertó su espíritu con un propósito, para los propósitos de Dios. En el primer caso, Dios despertó el espíritu del rey para pregonar orden de salida y reedificar el templo. Y en el segundo caso, despertó el espíritu de los líderes para obedecer la orden del rey y reedificar. El despertar nos da una connotación como de estar dormido espiritualmente. Pero Dios activó los sentimientos de un rey y de los líderes que dirigieron la salida para hacer su voluntad y glorificarse. Luego que regresaron y llevaron todos los utensilios y todo lo que había sido llevado por Nabucodonosor, dice la escritura que cuando estuvieron establecidos en las ciudades, fueron organizados. Algo muy interesante es que no estaban todos dispersos, sino que todos seguían a los líderes y se juntaron. Todos se juntaron como uno solo. Y dice la escritura que una vez que ya estaban establecidos, se levantaron nuevamente Jesúa, Zorobabel, y comenzaron a edificar el altar de Dios. Resulta también muy interesante ver que estos líderes sabían por dónde había que comenzar. No iniciaron con los cimientos del templo. Los ingenieros civiles que hay aquí dirían, pero lo más lógico es que si van a reedificar el templo, debían comenzar por los cimientos del templo, pero no fue así. Iniciaron con el lugar donde se hacían los holocaustos, los sacrificios, y celebraron también, mientras edificaron el altar, la fiesta de los tabernáculos, llevaron sus ofrendas cada día sin todavía estar edificado el templo. Y nos debe resultar bastante significativo, porque el primer acto de un corazón que verdaderamente quiere y desea regresar de su cautividad y de ser restaurado, después de haber pasado por una disciplina por la que pasaron los judíos en Babilonia, era
el de erigir un altar. El altar es el símbolo de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. En el altar hacían los holocaustos y los sacrificios para el perdón de los pecados. El altar es el reconocimiento también de que Dios es quien tiene derecho sobre nosotros. De manera que allí, teniendo el altar, sin necesidad de tener un templo, ellos podían hacer sus sacrificios, sus holocaustos, adorar a Dios y alabarlo. Pasemos ahora a capítulo 3, versículo 8, y vamos a ver qué sucedió ya cuando se colocaron los cimientos del templo. En el capítulo 3, versículo 8 al 13. Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 13. Dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Sigamos leyendo el capítulo 4 hasta el versículo 6. Y ahí comienza otra escena de este capítulo. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Ahora saltemos a los versículos 11 al 16. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala.
y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de sus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de estas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Ahora leamos del 21 al 24. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida la obra del templo hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El siguiente paso que realizaron fue el de colocar los cimientos en el templo. De nuevo, los líderes dirigen la obra, pero ahora sí para echar los cimientos. Y me imagino la escena, la que nos habla aquí la Escritura. Todo el pueblo reunido para edificar el templo. Y eso nos da una idea de unidad, de unanimidad en su trabajo por la obra del Señor. Y debe llamarnos la atención lo ceremonioso que resultó echar unos cimientos, que parece que fuera algo únicamente relacionado con un ingeniero civil, que únicamente le toca a él y que él se encargue de eso. Pero no fue así. Fue un acto muy ceremonioso, muy reverencial, un acto de profundo respeto y de reverencia. Un momento especial en la historia de los judíos. Echar los cimientos. Tanto que miren, los sacerdotes se dispusieron con sus vestidos en una obra. Se habrán ensuciado los sacerdotes allí con sus vestiduras. Y dice también que los que hacían alabanza tocaron sus instrumentos, mejor dicho, fue una gran celebración lo que hubo en ese momento. Dice la Escritura que en esos momentos, cuando los cimientos fueron echados, cantaban, alababan y daban gracias a Dios. Y qué curioso, miren, cantaron una alabanza cuya una de sus estrofas es muy conocida por nosotros y que cantamos aquí durante nuestro tiempo de alabanza y de adoración los domingos. Porque tú eres bueno. Es un coro que tiene un significado muy especial. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Fue un momento muy emotivo para ellos. Dice la Escritura que todo el pueblo estaba aclamando con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban sus cimientos. Y los ancianos que habían visto
el primer templo, porque cuando regresaron, pues ya algunos estarían viejos, fueron 70 años, de cautiverio, pero todavía habían algunos ancianos que recordaban cómo fue su casa inicialmente. Dice que los ancianos lloraban en alta voz, nostálgicos de pronto, pero al mismo tiempo también dando gracias a Dios que les dio esa oportunidad. Mientras tanto, otros daban grandes gritos de alegría. Fue un momento de quebrantamiento y de obligación a Dios. Dice que el llanto de los viejos se confundía con los gritos de alegría de las demás personas. Imaginémonos esa escena en ese momento. Cuán importante era para ellos echar los cimientos del templo. Equivalía a echar los cimientos de su restauración espiritual y de su relación con Dios. Pero nunca hace falta la oposición. Y la palabra nos da buenos detalles de que el pueblo judío tuvo oposición para edificar su templo. Hubo resistencia por parte de algunos dirigentes samaritanos al saber que los judíos comenzaron a reedificar su templo. Y ofrecieron ayudar, alegando que adoraban al mismo Dios. Los judíos no aceptaron la ayuda, pues los samaritanos se habían contaminado y no practicaban la religión pura de Jehová. Se supone que habían regresado de un cautiverio para haber sido idólatras y haberse contaminado. Regresar otra vez a hacer lo mismo no tenía ningún sentido. Lamentablemente, hay una fuerza que obra en todo corazón humano que de inmediato quiere surgir y oponerse a lo que Dios quiere hacer. Y tampoco podemos ignorar la obra del enemigo, que siempre está resistiéndose con oposición y con un profundo odio a la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestras vidas. En el caso de la reedificación del templo judío, pues lo que se pone de manifiesto de inmediato y nos hallamos es ante una gran lección en cuanto a las maneras sutiles para engañar. Al principio, pues la ayuda se manifiesta con una gran solicitud muy amigable. Permitirnos edificar con vosotros. Nos gustaría participar con ustedes, pero si creemos en el mismo Dios, nos resulta muy difícil decirle que no a un enemigo que nos amenaza de muerte, ¿cierto? Pero cuando se presenta así de esa manera, derritiéndose, con esa amabilidad, pues sí es un poco difícil decirle que no. Necesitamos discernir por el Espíritu de Dios. El discernimiento es algo que debemos tener como iglesia y como hijos de Dios. El discernimiento que da el Espíritu Santo es muy importante para conocer el engaño desde todos los aspectos y desde todos los orígenes. Y la respuesta de los líderes no fue un mero capricho, decir que no.
Dios ya les había mandado que no podían tener comunión con otras naciones, ni participar con ellas en nada relacionado con sus creencias. Dios nos ha dejado a nosotros muy claro que debemos rechazar las filosofías con las que el mundo pretende defender sus actos y sus actitudes que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si los judíos hubieran aceptado el ofrecimiento de los samaritanos de querer edificar con ellos? Se hubiera venido todo abajo. Seguramente no era esa la voluntad de Dios. Y en este relato bíblico vemos hasta dónde puede llegar la oposición y la resistencia y la persecución, a punto de levantar falsos testimonios contra el pueblo y contra la obra de Dios. Miren lo que dijeron: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan muros y reparan los fundamentos. Miren ustedes la cizaña para no permitir que la obra de Dios se lleve a cabo. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, mejor dicho, era una amenaza para ellos que el templo fuera reedificado. Si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no se pagarán tributos, ni impuestos, ni renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Qué manera de manipular las cosas para conseguir que el rey detuviera a toda costa la construcción del templo. Y desafortunadamente el enemigo ganó una batalla en ese momento, porque en el versículo 21 el rey da orden que se cesaran todos los trabajos del templo hasta cuando por él fuera nueva orden. Pero Dios no se quedó quieto. Dios garantiza la victoria. Perdemos batallas, pero Dios nos garantiza la victoria. Y lo que sucedió después es que los judíos se quedaron quietos. Parece que se apabullaron, se intimidaron por los enemigos y dejaron la obra del Señor estancada. Pero Dios envió a dos profetas a que les hablara. Envió a Ageo y envió a Zacarías. El libro de Ageo nos da más claridad sobre qué sucedió en este periodo en el cual estuvo quieto la construcción del templo. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea
reedificada. El pueblo se había dormido en vista de la oposición, pero el Señor envió a sus profetas, los cuales fueron instrumentos también para ayudar a conmover los corazones de los líderes y del pueblo. Y en el momento en que el pueblo se vuelve a Dios, también se volvió el pueblo al corazón del rey. Por lo que emitieron el rey, en ese momento, Artajerjes, emitió un decreto ordenando que comenzara de nuevo la obra del templo. Y finalmente se pudo acabar el trabajo. Vamos a leer en el Esdras versículo 6. Vamos a leer Esdras capítulo 6, versículo del 6 al 8, dice, Esdras 6, del 6 al 8. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Pasemos al 11. También por mí es dada orden, es decir, orden del rey, que cualquiera, escuchen bien, cualquiera que altere ese decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por él. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y en el versículo 21 y 22 dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, por todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Cuando volvieron a edificar, después que Ageo y Zacarías conmovió su corazón, aparecieron Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai, y le hicieron las mismas preguntas de pronto que le habían hecho los samaritanos. ¿Quiénes han dado orden para edificar casas y levantar estos muros? Pero la escritura dice en el capítulo 5, versículo 5, dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no se les quisieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre todo esto. Y escribieron carta al rey Darío explicando que habían tenido orden del rey Ciro originalmente para poder reedificar. Y el rey Darío hizo todo lo que había sido posible y lo imposible también para que el pueblo finalmente pudiera reedificar su templo. ¿Qué cosas podemos aprender de este relato bíblico acerca del regreso del pueblo judío?
a Jerusalén, que podamos aplicar en nuestra vida, no solamente como hijos de Dios particularmente, sino a nivel de iglesia. En primer lugar, Dios, en su gran soberanía, puede cambiar hasta el curso de la historia para cumplir sus propósitos en su iglesia y ser glorificado. Seguramente muchos de nosotros hemos leído en los libros de historia lo que sucedió entre Persia y Babilonia, que Babilonia, siendo un pueblo fuerte, fue conquistado luego por Persia, pero los libros de historia nos cuentan qué es lo que hubo detrás de eso. Dios estuvo detrás de eso. En el evento de la restauración, quitó reyes, puso reyes para que su templo pudiera ser reedificado y restaurado. Ese es el mismo Dios que obra hoy día. Ese mismo poder está aún vigente para restaurar y para mantener nuestra relación con Él. En el caso del regreso de los judíos de la cautividad, ellos restauraron su templo. Nosotros somos templo del Dios vivo. Y Él hará todo lo que sea posible para restaurarnos como iglesia, como hijos de Dios. Él quiere restaurarnos, quiere mantener una relación, quiere que mantengamos una relación con Él. Debemos responder a Dios cuando Él esté despertando la iglesia. Debemos responder a Dios cuando Él esté despertándonos a cada uno de nosotros. No podemos permanecer pasivos ante lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Es una oportunidad para poder realizar algo nuevo en la iglesia y en nuestra vida. Dios, en medio de la restauración, levanta líderes para el servicio. No hay verdadera restauración si no hay servicio a Dios. Dios levanta líderes para su servicio cuando quiere restaurar. Despierta el espíritu de cada uno de nosotros para trabajar y ayudar en su obra. En esta historia de regreso del pueblo de Israel, el Señor levantó a Zorobabel, a Jesúa, a Esdras y a Nehemías. Dios ha levantado líderes aquí. Dios está llamando. Dios nos está llamando. Dios está levantando líderes. Dios está trayendo líderes a la iglesia. Líderes que Dios ha llamado para trabajar y para servir. Y para restaurarnos. Vamos a tener oposición de las fuentes de las cuales siempre hemos tenido oposición para ser restaurados. Enemigos que quieren intimidarnos, que quieren amenazarnos y que nos atemorizan para que la obra de Dios no sea cumplida en la iglesia y en nuestra vida. Tenemos enemigos, los enemigos del creyente, el mundo, la carne, Satanás. Esta no es una lucha humana, es una lucha del Dios que despertó al espíritu de un rey y que quitó un rey y puso otro. El Señor va a luchar con nosotros para que se cumplan los propósitos de esta iglesia
y de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú sigues siendo ese Dios que nos muestra tu palabra y que obró poderosa y soberanamente en el pueblo de Israel y en el desarrollo de tu historia para el plan de salvación del hombre. Gracias, Señor, que ese mismo poder está disponible para nosotros. Gracias, Señor, porque somos templo, somos tu templo. Gracias porque quieres mantener una relación con nosotros. Y harás todo, Señor, todo, para que podamos ser restaurados y podamos ser reedificados para gloria y para honra tuya, Señor. En esta mañana, en oración, cancelamos y destruimos toda la oposición, todos los engaños, todas las mentiras del enemigo puestas sobre nosotros para impedir lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Anunciamos que el Señor Jesucristo es suficiente y peleará por nosotros para alcanzar tus propósitos en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por esta iglesia, para que la guardes, para que la mantengas, Señor, y la restaures. Restaura nuestra iglesia, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Hay un último anuncio que queremos darles. Es que Shirley Valero, todos conocen a Shirley. Shirley acaba de llamar que Samuel, su segundo hijo, está en estos momentos hospitalizado por una complicación de tipo renal. Entonces vamos a orar con Samuel y oremos por Samuel en este momento. Padre, en esta hora, Señor, ponemos la vida de Samuelito en tus manos. Tú, Señor, eres nuestro médico por excelencia. Y tú puedes obrar en los médicos, en los procedimientos, puedes obrar en las medicinas. Y te damos las gracias por eso. Pero también sabemos que eres un Dios que puede obrar directamente, de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que obres en esta complicación renal que tiene Samuel en este momento. Oramos, Señor, para que tú restaures cualquier cosa en su cuerpo que no esté funcionando de manera adecuada en sus riñones. Te pedimos, Señor, una protección para él y que tú le guardes y le cuides en este momento. Dale en estos momentos a tus padres, Señor, tranquilidad, paz y fuerza, Señor, para poder darle fuerzas a él y poder estar en estos momentos acompañando. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.